buenos días, amada iglesia. Dios les bendiga en este domingo tan lindo que el Señor nos ha regalado. Es un placer muy grande para mí conectarme, comunicarme con ustedes, ¿sí? Obviamente no podemos vernos personalmente. Creo que ya nos hemos un poquito acostumbrado a esto, aunque no deberíamos acostumbrarnos. Pero bueno, es lo que hoy tenemos en nuestra mano, ¿no? Como Dios le dijo a Moisés allí en Éxodo capítulo 2 y 3, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Bueno, tengo una vara de pastor. Bueno, vamos, Moisés. O como el Señor Jesús le dijo a aquel jovencito en la alimentación de los 5.000, ¿qué tienes en tu mano, joven? Bueno, no sé, unos panes y unos peces. Bueno, vamos, con eso podemos hacer mucho. Mira, cuando lo poco que tienes lo pones en las manos del Señor con un corazón sincero, Dios puede hacer mucho. Y hoy lo poco que tenemos es esto, pero estamos haciendo mucho. Yo estoy muy contento con el alcance que está teniendo la palabra del Señor, el impacto que está teniendo la iglesia del Señor a través de las redes, pero como me han escuchado muchas veces decirlo y lo quiero seguir diciendo, y hoy vamos a hablar de eso, no es todo lo que podemos hacer. Hay muchas más cosas que podemos hacer y justamente a eso quiero apuntar en el mensaje de hoy. Dios te bendiga, que tengas una linda semana. Empezamos estos cultos de fin de semana con un hermoso mensaje, una hermosa prédica ayer del pastor Israel, donde se nos comparaba con aquella jura de la bandera. Yo como extranjero lo entiendo perfectamente también. 22 años aquí en el país, como dicen ustedes mismos, ya he jurado la bandera ecuatoriana, pero nosotros hemos jurado una bandera mucho más grande, que es la bandera de la cruz de Cristo. Gracias, pastor Israel. Gracias también a los jóvenes que han tenido un desempeño tan lindo en la acreditación para la capacitación ministerial con los jóvenes. En verdad, la iglesia Betania está viva. Seguimos avanzando. Estamos buscando con mucho temor y temblor la guía del Señor Jesucristo. Y como ustedes han visto en la promoción que se comenzó a hacer a partir de ayer por la tarde, el tema que quiero abordar hoy es razones por las cuales no debemos callarnos. Y cuando me refiero a no callarnos, no me estoy refiriendo a sumarnos a una campaña de protesta, aunque ganas nos faltan en verdad. Pero nuestra protesta debe ser en las puertas del cielo, no en las puertas del infierno, no aquí en la tierra, sino arriba, donde Cristo está sentado. Por eso el apóstol Pablo nos anima y dice que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Me estoy refiriendo a no callarnos en la proclama, en la predicación del Evangelio. Y mira, yo sé que para nosotros esto nos sorprende, pero ¿sabes una cosa? En verdad no difiere mucho de cómo fue el comienzo de la iglesia primitiva, en el primer siglo, en el siglo apostólico. Y tal vez aquel entonces, en aquel tiempo, era aún peor la presión que la iglesia estaba sufriendo con la que hoy estamos sufriendo. Mucho peor. Por eso yo creo que en muchos aspectos debemos volver a las raíces y debemos ver cuál fue el consejo apostólico, o más bien el consejo del Espíritu Santo a través de los apóstoles, a través de los predicadores de aquel tiempo, para una iglesia perseguida, coartada, sufriente, maltratada, condicionada. En aquel tiempo bajo un imperio romano que no difiere mucho del imperio que hoy tenemos. De hecho, si ustedes me han estado siguiendo en los estudios que desde que comenzó esta pandemia comencé a dar, muchos relacionados con la profecía bíblica, recordarán que yo les mencioné que inclusive el Señor Jesucristo dijo, tomando como ejemplo allí la enseñanza en Daniel capítulo 2, aquel sueño, recuerdas, de Nabucodonosor, de que el último imperio de turno también iba a ser el imperio romano. No quiero perder tiempo de esto, ya lo hemos explicado, de que la Europa de hoy, que es lo que está gobernando al mundo a través de las organizaciones mundiales, corresponde al territorio del imperio romano de ayer. Así que perfectamente podemos tomar como ejemplos la actitud, la respuesta, la reacción que la iglesia primitiva tuvo en aquel entonces y aplicarla en el tiempo de hoy. Por tal motivo yo quiero que me acompañes por favor a la lectura de un pasaje de la Biblia. Vamos a leer mucho la Biblia hoy. Ustedes me conocen, yo quiero que mis sermones sean bíblicos, no encuentro otra manera de presentar el mensaje de Dios. Hechos capítulo 4, una de las primeras persecuciones
que tuvo la iglesia del Señor Jesucristo, Hechos capítulo 4, versículos 13 al 20. Hechos capítulo 4, versículos 13 al 20. Dice la palabra del Señor: entonces las autoridades que estaban allí en ese momento, autoridades de turno, viendo el denuedo, la palabra denuedo significa la osadía, el valor, la intrepidez de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces, versículo 15, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, versículo 16, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Jesús. Verso 18, y llamándolos, les intimaron o les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí viene la respuesta apostólica. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, fíjate con cuánto respeto hablaron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Leamos juntos, por favor, una vez más este hermoso versículo 20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es interesante porque tomando aquí como referencia a Juan, que era uno de los dos que estaban, ¿no? Pedro y Juan, la convicción con la que Juan habló la mantuvo durante 60 años. ¿Por qué digo esto? Fíjate, casi terminando el ministerio apostólico de Juan. Acompáñame a Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 y 3. Exactamente, prácticamente las mismas palabras, la misma convicción que sostuvo el ministerio de este gran hombre de Dios. Primera de Juan, capítulo 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a Jesús, el verbo de vida. Versículo 3, otra vez repite el mismo concepto. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Te das cuenta? La comunión que Juan, Pedro, los apóstoles mantenían con Jesús, una comunión real, un cristianismo no de religión, sino de relación. Lo que ellos veían, palpaban, escuchaban, disfrutaban constantemente, era el motor que les impulsaba a hablar, casi como una fuerza que iba mucho más allá de su propia voluntad. Y decían, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. El cristianismo es comunión, no es religión. Y la comunión es lo que te va a dar convicción realmente de que Cristo vive, de que Cristo murió por mí, de que Cristo resucitó, de que Cristo se fue al cielo y que desde ese cielo un día va a regresar. Debe ser una convicción. A veces lo creemos por teoría, lo repetimos como loritos porque nos han enseñado desde chiquitito en la escuela dominical, pero nunca ha llegado a ser una convicción como lo eran los apóstoles. Una convicción que a ellos activó la compasión por las personas. Aquí habían sanado a un enfermo, aún en contra de todas las leyes, y predicaban el evangelio aún en cuanto, a pesar de la amenaza que le habían hecho las autoridades, con compasión, porque lo que habían vivido con Jesús lo tenían que transmitir, y con esa compasión fueron a cumplir la gran comisión. Y hoy, más que nunca, el pueblo de Dios, tú y yo, debemos cumplir la gran comisión. No podemos dejar de decir. Es esa fuerza interior que nos impulsa, a veces aún en contra de nuestra propia voluntad. Quiero que me acompañes en la lectura de otro pasaje, ahora ya no de los apóstoles, sino de un profeta, Jeremías. Por favor,
capítulo 20, un pasaje que me encanta a mí. Tal vez lo conoces, márcalo en tu Biblia para leerlo después detenidamente. Jeremías capítulo 20, versículo, vamos a leer desde el 7. Mira lo que dice, está orando Jeremías y le dice a Dios: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Casi en forma poética, necesitamos leerlo otra vez. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Como que Jeremías dice, cedí, me entregué, renuncié, morí, luché mucho tiempo contigo, pero más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuál fue esa lucha? Él la explica en el versículo 9. Dije, no me acordaré más de Dios. No hablaré más de su nombre. Sin embargo, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de contenerlo y no pude. Me encanta este pasaje. Aquí el profeta Jeremías dice lo mismo que dijo Pedro y Juan: no puedo dejar de hablar del nombre de Jesús. Es como un fuego que está metido dentro de mis huesos. No solamente para Juan, para Pedro, para Jeremías. Mira, para el apóstol Pablo también era un compromiso ineludible la proclama del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. También se sincera aquí el apóstol Pablo, está hablando acerca de sus derechos. Y dice en Primera Corintios, capítulo 9, no podemos leer todo el pasaje, solamente el 16, yo sé que tú lo conoces. Dice, porque si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, me han impuesto la necesidad de ser un evangelista. Y termina diciendo, versículo 16, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Otra versión dice, pobre de mí, miserable de mí, juicio sobre mí, si yo en este tiempo de buenas noticias cierro mi boca. ¿Te acordás lo que hablamos el jueves? De aquellos leprosos que encontraron alimento fuera del campamento y de una manera egoísta y cómoda simplemente lo estaban escondiendo, hasta que volviendo en sí dijeron, no está bien lo que estamos haciendo, porque hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y fueron y avisaron a los demás donde había salvación. Y esa es la actitud de la iglesia en este momento. Cumplir con este compromiso ineludible. A mí me da mucha pena, les voy a decir sinceramente, de que muchos cristianos hoy están encontrando en medio de este hashtag, ¿no? Quédate en casa, en medio de esta cuarentena, en medio de estas imposiciones, en medio de este pánico sembrado de manera estratégica en la mente de todo el mundo, la excusa ideal para justificar su comodidad y su indiferencia. Me da pena que hay muchos cristianos que están diciendo, no, solamente esto que estamos haciendo ahora del Zoom, listo, suficiente, no más de eso. Me da mucha pena de cristianos que están diciendo, no hay que salir. Yo creo que han encontrado la excusa ideal para justificar su comodidad. Y los cristianos que hoy están diciendo, no hay que salir, nunca salieron y nunca van a salir. Porque no tienen la convicción, porque no son verdaderos adoradores. Porque no están practicando una relación sino una religión. Y porque se quedarán encerrados en sus casas esperando que una organización mundial atea dé un protocolo absurdo para abrir las iglesias. Y con eso se van a conformar cuando hay mucho más por hacer. ¿Qué hubiese pasado con nosotros hoy si hace 2000 años Pedro y Juan le hubiesen dicho a las autoridades, está bien, perdónennos, no hablamos más, como ustedes digan? Pero gracias a Dios que hubieron hombres intrépidos. Dice que al reconocer la intrepidez de ellos, se maravillaban. Y no sé si notaste una frase, dice, reconocían que habían estado con Jesús. Ahora la gente reconoce que tú has estado con Jesús. Esa comunión, como dijo Juan, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ese contacto es lo que alimenta la convicción y te hace salir a predicar. Obviamente, con prudencia
pero también con valor, porque es una orden de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que veamos 3 razones hoy por las cuales no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. 3 razones por las cuales tenemos que alimentar, avivar esa llama, esa pasión por las almas que lamentablemente se está perdiendo. No te olvides que el mismo Señor Jesucristo dijo que a causa de las persecuciones, lo anunció como al final de los tiempos, a causa de las persecuciones, el amor de muchos se enfriará. Era una profecía. Primera razón por la cual no podemos dejar de hablar de todos los medios posibles, como le dijo Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Primera razón, porque este mundo se acaba. Si me has estado siguiendo con la serie de conferencias que comencé a dar desde que empezó esta pandemia, no voy a gastar mucho más tiempo en esto. Recordarás que yo te mencioné claras indicaciones bíblicas y proféticas de que este mundo se acaba. Pero antes de repasar rápidamente alguna de ellas, vayamos por favor a la segunda carta del apóstol Pedro capítulo 3, donde podemos ver que para el apóstol Pedro también 60 años después de aquel evento que leímos en Hechos, seguía siendo una convicción y una urgencia. Segunda de Pedro capítulo 3. Vamos a leer un pasaje extenso, pero es muy lindo. Versículos 1 al 15. Segunda de Pedro 3, 1 al 15. Dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación. Despierto. La iglesia tiene que despertar, hermanos. Tú tienes que despertar. Yo tengo que despertar. Vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, lo que estamos hablando, las profecías que se cumplen, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, el mandamiento de predicar. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, fíjate cómo Pedro mira hacia el futuro, un futuro que para nosotros hoy es presente, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Otra versión dice intencionalmente. Ya hemos hablado de la intencionalidad con la que se están emitiendo las leyes y los protocolos desde una élite superior. Intencionalmente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Un juicio en aquel tiempo fue por agua, ahora va a ser por fuego, y falta poco también. Fíjate cómo el apóstol Pedro va encajando con este tiempo su escritura. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados, ¿ves lo que te digo? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 8 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. A mí me da pena, me da mucha pena. Cristianos que están diciendo, bueno, siempre se ha dicho que el Señor Jesucristo viene, siempre han aparecido predicadores que han dicho que ya el Señor viene y el Señor no vino, y no hay que ser tan alarmante con esto ni asustar. Inclusive he escuchado a algunos que dicen que lo hacemos, me incluyo porque yo estoy diciendo que Cristo viene, que lo hacemos para ganar popularidad, para ganar protagonismo. Por favor, pero si está en la Biblia, los apóstoles lo decían también. El apóstol Pablo murió con este fervor, decía, y nosotros los que habremos quedado en la venida de Cristo, por los suyos seremos arrebatados. ¿Pablo se equivocó? No, no se equivocó. Es que ese debe ser el sentir de todo aquel que ama a Cristo y que ama su venida. Debe vivir así, pensando que Cristo viene. Y Cristo viene, hermanos, y eso cambia tu vida. Yo te digo, desde que empecé a hacer carne propia esta realidad, toda mi teología cambió, toda mi vida cambió y me ha dado un impulso. Y yo digo, el Señor Jesucristo viene en esta generación. Estoy totalmente seguro que viene. Y mira, si muero y el Señor Jesucristo no vino, no importa, para mí fue negocio, porque eso para mí aumentó el fuego de predicar el Evangelio.
Pero no podemos negar que Cristo viene. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Dice, sino que Él es paciente, el apóstol Pedro, perdón, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y aquí viene el punto que quiero destacar, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, dice versículo 15, es para salvación. Es para salvación. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque este mundo se acaba. Recién lo leímos. Dice que el apóstol Pablo que está destinado para que los cielos y la tierra sean quemados, sean fundidos, y todas las obras que en ellos hay, y todas las personas que en ellos hay. Mira, no podemos invertir en un lugar que está destinado a acabar, que está condenado. Nadie va a comprar un lote de terreno en un lugar donde uno sabe que va a pasar una autopista, o en un lugar donde uno sabe de que está al pie de un volcán que está por erupcionar. Nadie va a invertir ahí porque está condenado ese lugar. Bueno, no tenemos que invertir ciegamente como prioridad en este mundo, porque este mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo te hablé en algunas charlas pasadas acerca de cómo Dios ha dejado indicadores de que este mundo se acaba. Este mundo se acaba. Grabate esto en la cabeza. Este mundo se acaba. Hablamos de los relojes biológicos, ¿te acordás? Y lo mostré con evidencias. Los cascos polares, el calentamiento global, el petróleo que está bajo el suelo, el combustible fósil, se acaba. Te hablé de indicadores a nivel profético como el resurgimiento de la nación de Israel. Te hablé extensamente, te envié un artículo sobre la parábola de la higuera, donde el Señor Jesucristo comparó a Israel con la higuera y dijo que cuando la higuera, que es Israel, florezca como hoy ha florecido desde 1948, esa será la generación que verá venir al Señor Jesucristo, que es la nuestra, es en este tiempo, eso está claro en la Biblia. Te hablé acerca de cómo la Biblia destaca las agrupaciones mundiales que estarán presentes en la batalla de Armagedón. Y son las agrupaciones que hoy están presentes. Y te las nombra con nombre y apellido: China, Rusia con 10 naciones árabes y el antiguo reino de la bestia, el antiguo imperio romano, que hoy es el reino de la bestia que corresponde a Europa. Ahí está. Ahí está, imperios que en ese tiempo casi ni existían, pero ya estaban siendo profetizados 600 años antes y hoy ya se han agrupado de acuerdo al escenario profético. La presencia de un nuevo orden mundial liderado por un grupo de 10 poderosos, y luego esos 10 poderosos por 3, y luego esos 3 por 1, que es el anticristo, en un reinado piramidal que va a intentar gobernar todo el mundo, ya está. Nunca como antes se habla de una manera tan natural y tan abierta del nuevo orden mundial, o de ayer escuchaba un video que lo nombraba como la élite global, o otra frase que también te la dije, la podés buscar en internet, el estado profundo. Nunca como hoy ya se habla abiertamente de este nuevo orden mundial. Inclusive el ciudadano promedio del mundo no creyente está deseando que un presidente mundial nos gobierne. Nunca como antes se habló de esto. Hoy ya se ha tirado abajo la autonomía de los países. No importa la soberanía, lo que importa es que alguien me solucione los problemas. Y eso estaba profetizado y ya se está dando. Esta evidencia del nuevo orden mundial con todos los protocolos que se deben cumplir de manera global. No sé si te has dado cuenta, pero eso es lo que estamos viendo. El Señor Jesucristo viene. Este mundo, como dijo el apóstol Pedro, se acaba. Y eso debe impulsarnos a predicar el Evangelio.
Fíjate el argumento interesante, antes de pasar al segundo punto, que tenemos aquí en este pasaje que leímos recién. Dirige otra vez tu mirada, por favor. Segunda de Pedro 3, 1 al 15. Es un argumento interesante. En primer lugar, ¿qué dice Pedro? Versículo 8 y 9. Dice, no seas ignorante en cuanto a las demoras de Dios. No seas ignorante en cuanto a las demoras de Dios. No pienses que porque el Señor Jesucristo no ha venido es porque no va a venir. No, hay un propósito con esto. En segundo lugar, dice el versículo 10, no seas insensible en cuanto a la destrucción del mundo. Lo leímos, ¿no? Acerca de los elementos ardiendo que serán deshechos por el fuego. No seas insensible, versículo 10, en cuanto a la destrucción del mundo. Eso debe llevarnos a predicar el Evangelio. En tercer lugar, Pedro dice, no seas inactivo en cuanto a la declaración del Evangelio. Lo tenemos ahí en el versículo 12. No seas inactivo, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Esta palabra apresurándoos en el griego significa, es como el que está ahí al borde del asiento, listo para salir. Y esa debe ser la actitud nuestra, como de apurar la cosa en un sentido, apresurar la venida de Cristo, predicando el Evangelio. Y dice en cuarto lugar, versículos 11 y 14 también, no seas indiferente en cuanto a la demanda de santidad, porque esta realidad de que el mundo se acaba no solamente tiene que llevarme a anunciar el Evangelio, sino a anunciar el Evangelio con una vida santa, congruente, porque yo no puedo ir a hablarle al mundo del amor de Jesús si en mi familia estoy viviendo un infierno. No estoy capacitado de hablarle al mundo acerca del perdón de pecados si mi vida no es una vida de santidad. Así que también dice Pedro, no seas indiferente en cuanto a la demanda de la santidad. Este mundo se acaba y esa es la primera razón por la cual debemos salir como iglesia a predicar el Evangelio. En segundo lugar, no solamente porque este mundo se acaba, sino porque nuestro cuerpo se acaba. ¿Cómo, Pablo? ¿Qué quieres decir con esto? Bueno, lo que has escuchado. O a veces pensamos que somos eternos. Nuestro cuerpo se acaba. Claro, tal vez si sos un joven que me estás escuchando, un adolescente, un joven adulto, dices, no, Pablo, pero para esto falta mucho. Pero aquellos que pintamos canas lidiamos con nuestro cuerpo cada día. Nuestro cuerpo se acaba y esto debe ser un motivo para aprovechar hoy la salud que tenemos para anunciar el Evangelio. Porque si te ha pasado o te va a suceder, a mí me sucedió hace unos años atrás de estar internado muchos meses en un hospital, casi luchando entre la vida y la muerte y pensar, bueno, cuántas cosas pude haber hecho y no hice. Y cuando salí de esa experiencia dije, Señor, el resto de mi vida quiero dedicarla para anunciar el Evangelio, porque no somos eternos, porque no somos dueños de nuestro cuerpo, porque hoy más que nunca que estamos en medio de una emergencia sanitaria debemos pensar de que nuestro cuerpo se acaba. Mira lo que dice el apóstol Pablo, por favor, en 2 Corintios. Vamos a leer todo el capítulo 5, no es muy largo y habla justamente de este tema. 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Dice así la palabra del Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿a qué se refiere Pablo? A su cuerpo. Él se refiere a su cuerpo como una tienda de campaña, porque lo que importa es el ser eterno que mora dentro de esta tienda de campaña. Dice, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no un tabernáculo, un edificio, una casa, y no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos. Claro que gemimos cuando hay una enfermedad. Claro que gemimos cuando pasan los años. Claro que gemimos cuando tenemos que estar tomando una medicina de por vida. Claro que gemimos cuando recibimos un informe médico que no era el deseado. Claro que sí. Y deseamos, dice el versículo 2, ser revestidos de aquella habitación celestial, un cuerpo glorificado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, otra vez dice, gemimos con angustia. Este cuerpo se acaba. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, este cuerpo mortal, sea absorbido por la vida. Pero, dice Pablo, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las promesas del Espíritu. Eso nos anima a continuar. Así que vivimos confiados siempre,
Y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y deseamos estar ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Pero mientras estamos en este cuerpo, dice versículo 9, procuramos serle agradables. Versículo 11 dice, conociendo pues el temor del Señor, y aquí está, ¿ves? El motivo por el cual proclamar el Evangelio. Persuadimos a los hombres. Persuadimos a los hombres. Y también fíjate lo que dice el versículo 14 o el 13. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Y el 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Lo mismo que decía Juan y Pedro, no podemos dejar de decir. Y aquí Pablo dice, el amor de Cristo y la esperanza de un cuerpo nuevo y la realidad de que este tabernáculo se acaba, nos constriñe. Y no podemos olvidar que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Cristo por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Muchos cristianos hoy en día están viviendo para sí. Dicen, no, hay que cuidarse. No, hay que cuidarse. No sea cosa que te vas a contagiar. No, deja, no salgas. No, deja cómo vas a ir a un parque a predicar el Evangelio. No, deja cómo vas a ir a entregar un folleto. No, cuídate, porque tenés que ser prudente. Hermanos, dice el apóstol Pablo, te lo repito, dice, para que los que vivan ya no vivan para sí. Nuestro único propósito de estar vivo aquí en la tierra no es cuidarnos, sino predicar el Evangelio. Claro que hay que cuidarse la salud. Claro que hay que guardar este templo del Espíritu Santo porque es la herramienta que Dios nos dio. Pero esa no es la meta. La meta es predicar el Evangelio. La meta es predicar el Evangelio. Y Dios te va a guardar si vos lo haces con esa convicción. Una cosa es prudencia, otra cosa es pánico, otra cosa es comodidad, indiferencia, apatía, amor enfriado. No te confundas. Versículo 16, de manera que nosotros, dice el apóstol Pablo, como diciendo, no me importa lo que los demás piensen, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y luego va a hablar del ministerio de la reconciliación. Versículo 20 dice, somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos a todo el mundo en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La segunda razón para Pablo de no callarse, de predicar el Evangelio, es porque este cuerpo se acaba. Este cuerpo se acaba. Cada enfermedad que sufrimos nos debe recordar que nuestra redención está más cerca. Querido hermano, hermana, por favor, yo quiero despertarte. Hoy es tu oportunidad de predicar. En el cielo no vas a tener a quién predicarle. ¿Pensaste en esto? Hoy es tu oportunidad de predicar. En el cielo no vas a tener oportunidad de predicar. Mirá lo que dice, volvamos por favor a Segunda de Pedro. Fíjate los apóstoles cómo vivían con esta convicción. Segunda de Pedro, pero ahora el capítulo 1, no el 3. Leímos el 3, ahora leemos el 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo. Dijimos que el segundo motivo era porque nuestro cuerpo se acaba. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Despierta, dice el apóstol Pedro. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Fíjate el concepto de la eternidad que tenía el apóstol Pedro. Dice, en tanto que estoy en el cuerpo. Mañana no estaré en el cuerpo. ¿Qué es la muerte para el cristiano? La muerte es un taxi que nos lleva a la vida eterna. El cuerpo solamente, como dijo Pablo, aquí lo repite Pedro, es un tabernáculo, y mientras estoy en este tabernáculo yo voy a despertar con amonestación a todo el que pueda, porque dice Pedro, yo sé que pronto voy a abandonar este cuerpo y me voy a un lugar donde no voy a tener la oportunidad de predicar el Evangelio, porque en el cielo no hay inconversos. Esta es tu oportunidad. Hoy es el día de salvación. Y necesitas
entender la realidad de que no somos dueños de nuestra vida. La urgencia de que el mundo se acaba y que Cristo viene es verdad, pero también la urgencia de que no somos dueños de nuestra vida. No sabes mañana dónde vas a estar. Y tenés que vivir cada día de tu vida cristiana como si fuese el último. Razones por las cuales proclamar el Evangelio. Primero, porque el mundo se acaba. Segundo, porque nuestro cuerpo se acaba. Y en tercer y último lugar, porque las vidas de las personas que están sin Cristo se acaban. Las personas están muriendo. Las personas están muriendo. Es triste ver las estadísticas. No sabemos si infladas o no, pero yo creo que sí es verdad. Hay muchos que están muriendo. Cuando tú pones ahí el noticiero como un rolling debajo de la pantalla principal, cantidad de muertos en Europa, cantidad de muertos en Italia, cantidad de muertos en Estados Unidos, cantidad de muertos en Ecuador, cantidad de muertos en Argentina. Y vos estás ahí muy cómodo tomándote un batido de coco viendo cómo la gente muere. Querido hermano, querida hermana, cada 6 segundos muere una persona en el mundo. ¿Entendés lo que es esto? Te lo voy a graficar, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Murió una persona. 2, 3, 4, 5, murió otra persona. 2, 3, 4, 5, murió otra persona. Murieron 3 personas recién. Murieron 3 personas recién. No podemos estar indiferentes a esta realidad. Mira lo que dice Judas, por favor. Versos 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando, fíjate cómo también apunta a la segunda venida de Cristo. Ahora que yo estoy con esta convicción, como antes no había sido una experiencia en mi vida, entiendo que todos los versículos, el 80% de los versículos del Nuevo Testamento, de la revelación apostólica, está lubricada, está motivada, está guiada por esta realidad de que Cristo viene. Todo el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. Y mira lo que dice el versículo 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Tú qué harías? Si vas caminando por la calle y ves que una casa de tu barrio se incendia y adentro hay una familia a gritos que está pidiendo ayuda. Los bomberos no llegan todavía. Tú tienes la oportunidad de hacer algo. Tú sabes cómo hacerlo. Tú te vas a quedar allí de brazos cruzados mirando junto con los demás vecinos del barrio. Uy, mira, pobre familia. Qué pena, qué buena familia que era. Mira qué pena cómo se están quemando. No, ¿qué vas a hacer tú? Tú vas a algo hay que hacer. Vamos, traigamos agua, vamos, animemos. No, hay que salvarlos. Ahora, tercera razón por la cual hay que predicar el Evangelio. Las vidas de las personas sin Cristo se acaban. Hoy más que nunca la gente necesita el mensaje del Evangelio, porque la gente está confundida, engañada, asustada, más que nunca. A veces parece que los cristianos somos insensibles y nos pasa como aquel ciego que fue curado. ¿Te acordás en Lucas? Después léelo, capítulo 16, versículo 19. Tuvo el toque del milagro del Señor y comenzó a ver. Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿qué ves? Y el ciego dijo, veo la gente como árboles. Y necesitó un segundo toque del Señor. No porque el primero fue inefectivo, había una lección con esto, no tenemos tiempo de explicarlo. Pero a veces parece que nuestra vida es así. Veo la gente como árboles. Voy caminando y la gente pasa al lado mío y yo preocupado en mis cosas, en mi barbijo, en llegar rápido a la casa, en lavarme las manos, en desinfectarme, en cuidarme. Y no me importa la gente que pasa al lado mío, que está siendo engañada por organizaciones mundiales que mienten con protocolos fraudulentos. No nos importa, vemos la gente como árboles. ¿Cómo ves a cada alma que pasa al lado tuyo? Parecería que necesitamos de vuelta escuchar la voz del infierno. ¿Te acordás la parábola del rico y Lázaro? Después léelo en tu casa, ahí en Marcos capítulo 8.
Ahí el rico le dice a Lázaro, te ruego por favor que permitas de que tu siervo moje la punta de su dedo en agua y me dé un poco, porque aquí me estoy quemando, decía el rico. Es la voz del infierno. Tenemos que aprender a ver a la gente así. No puede ser que hoy en día los cristianos no tengan a mano un folleto en su vehículo para entregar en un peaje. No puede ser que la gente hoy en día no esté orando y diciéndole al Señor, Señor, dame un alma. En tu casa hoy no puede haber ni un folleto, todos los folletos tienen que estar siendo entregados. A mí me daba vergüenza, el otro día pasé por una urbanización y había la casa evidentemente de otra secta, no voy a decir el nombre, ustedes sabrán a quién me refiero, esos que siempre están en la calle anunciando su supuesta verdad, aunque están equivocados con la Biblia, y había puesto en la puerta de su casa un exhibidor con folletos y decía, tome uno gratis. ¿Por qué no podemos hacer eso? Hoy tenemos que ver todos los medios posibles para anunciar el Evangelio, porque las vidas de las personas sin Cristo también están muriendo y van camino al infierno. Personas que están siendo engañadas, confundidas, asustadas, manipuladas. Mira, veo muchos cristianos hoy en día que, claro, tal vez molestos por esta situación que a todos nos molesta. A mí, te digo la verdad, me molesta muchísimo. Pero corremos el riesgo de estar sinceramente equivocados. Y yo quiero animarte, no perdamos tiempo hoy en día denunciando las artimañas del adversario. Yo podía hablarte horas y en alguna de las charlas pasadas lo he hecho porque creo que entre nosotros es necesario hacerlo, pero no ser demasiado enfáticos en este tema. ¿A qué me refiero? A denunciar las artimañas del adversario. ¿Es novedad para vos? ¿Es novedad para mí? De que organizaciones mundiales lideradas por personas ateas, ambiciosas, que solamente tienen como propósito reducir la población mundial para que sean más fácil de gobernar, estén mintiendo y estén dando protocolos y leyes que tienen un doble objetivo, aunque están camufladas de altruismo? ¿A vos te parece novedad? Por supuesto que no. Si la Biblia dice, hablando de nuestro adversario, el diablo, que no ignoramos sus maquinaciones. No debe asombrarnos, pero no tenemos que perder tiempo denunciando las artimañas del adversario. Tampoco tenemos que perder tiempo desafiando la autoridad del príncipe de este mundo. No nos corresponde a nosotros eso. No somos llamados a desafiar la autoridad. Ya entre ellos mismos se están arrojando piedras, ¿sí? Estaba escuchando ayer un video, después buscalo si querés en YouTube, razones por las cuales el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está siendo desprestigiado, y la verdad que era para pensarlo, ¿no? No estoy defendiendo a este personaje porque todos sabemos de que muy aparentemente no es del pueblo de Dios, con la vida inmoral que ha tenido. El hecho puntual es que hoy en día es el único presidente a nivel mundial, o tal vez podemos sumar ahí también un poco al presidente de Rusia, Vladimir Putin, que se está oponiendo totalmente a todos los protocolos y a todas las ordenanzas de esta élite global que está manejando el mundo, que va mucho más allá de los presidentes y de las potencias que tienen agendas o manejan agendas supragubernamentales y que tienen más poder que las grandes potencias. Y Donald Trump se está oponiendo. Ustedes saben, se ha opuesto en Estados Unidos a las leyes pro aborto, al matrimonio igualitario, a la vacunación. Ahora también se ha opuesto, le ha quitado el subsidio a la OMC, ha detenido totalmente la implantación de antenas 5G en todo el territorio americano, ha detenido totalmente la fabricación, que está ya a punto de terminar, de este microchip que va a ser como una tarjeta humanitaria que va a estar implantada en el cuerpo, que ya es una realidad, ¿sí? Y tiene por nombre ID 2020, buscarlo en internet, ya está. Donald Trump se ha opuesto totalmente a esto. Y claro, entonces se ha montado una campaña en contra de él para desprestigiarlo. Y yo creo que lo han logrado, me
Me cuesta mucho pensar que va a ganar las próximas elecciones. Así que entre ellos mismos ya están desafiando la autoridad de esta élite global, o como quiera llamarse, un nuevo orden mundial. Pero a nosotros no nos corresponde. No perdamos tiempo denunciando las artimañas del adversario, no perdamos tiempo desafiando la autoridad del príncipe de este mundo, y no perdamos tiempo intentando deshacer las obras del diablo. Dice Primera de Juan, lo tengo aquí, te lo leo, capítulo 3, versículo 8. Dice: el que practica el pecado es del diablo. Esto no debe ser sorpresa para nosotros, porque el diablo peca desde el principio. Esto no es novedad, siempre fue igual. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es nuestra responsabilidad. Está de moda, ahora está en auge un compatriota mío, no voy a decir el nombre, aunque ustedes imagino que saben a quién me refiero, que está predicando desde Estados Unidos un mensaje bastante desafiante. Y claro, tiene un montón de seguidores. Y yo quiero decirle a este compatriota mío que yo creo que estás sinceramente equivocado. Espero que seas sinceramente equivocado y no intencionalmente equivocado. Porque no somos llamados nosotros a desafiar o a no sujetarnos a las ordenanzas que hoy por hoy se está dando de parte del gobierno. Mira, yo cuando comencé esta prédica reciente dije de que la iglesia primitiva no se diferenciaba mucho, o mejor dicho, casi nada, a lo que hoy estamos viviendo. Y incluso, te lo dije, lo vuelvo a repetir, el imperio romano de aquel entonces era mucho más hostil. Hoy es medio camuflado. En aquel entonces era un edicto real. Se persigue a los cristianos, se los encarcela, se los lanza a la arena del circo romano para ver y aplaudir como los leones se lo devoran, se los tortura en cárceles. Hoy no hemos llegado a eso. Comparado con aquel entonces, hoy estamos muy bien, podemos decir. Sin embargo, no vas a encontrar, escúchame bien lo que te digo, no vas a encontrar ningún consejo apostólico en todas las cartas del Nuevo Testamento dirigido a las iglesias de aquel entonces, a las iglesias locales, que digan: tenemos que pararnos, tenemos que protestar, no tenemos que permitir que hagan esto con los cristianos, nosotros tenemos nuestros derechos, no puede ser de que el mundo nos diga lo que podemos y lo... No encontrás nada. Al contrario, Pedro, Juan decían: someteos al rey, obedeced a todos, dad al César lo que es de César y claro, a Dios lo que es de Dios, pero en una actitud de obediencia. Ahora, obviamente, siempre y cuando no te lleven a desobedecer a Dios, porque recién vimos la actitud de Pedro y Juan, que dijeron: juzgad si es correcto obedecer a ustedes antes que a Dios. Pero hasta que no lleguemos a ese momento, no tenemos que tener una actitud desafiante. Eso no es lo que la Biblia nos llama. Tenemos que ser astutos. Lo que debe a nosotros movernos para predicar el Evangelio no debe ser una actitud de rebeldía ante el sistema. No. Lo que debe motivarnos es lo que dijo Pedro y Juan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tu comunión con Dios, como dije recién, que te da una convicción interna, que alimenta la compasión por las almas y que te hace cumplir la gran comisión. Así que yo no estoy de acuerdo con este predicador o con otros que dicen de que tenemos que rebelarnos ante los protocolos actuales. Han recibido ustedes, como yo he recibido esta semana, ha sido reciente, el protocolo de reapertura de los templos. Perdóname que te lo diga, para mí es un protocolo que me da lástima. Me da lástima, me salen las lágrimas de ver las migajas que el mundo le está permitiendo a la iglesia realizar para conformarse. Es una pena, es un protocolo intencionalmente diseñado y no es cuestión de Ecuador. En Argentina se ha dado el mismo protocolo. Hoy recibí un mensaje de una hermana de Australia, exactamente lo mismo. Esto está intencionalmente comandado a nivel global por la Organización Mundial de la Salud y por toda esta élite oculta que la maneja. ¿Cómo puede ser que nos permitan cultos de 25 minutos? Fíjate qué estratégico, no quieren que los niños vayan al culto. Claro, porque los niños es el futuro de la humanidad. Entonces quieren que los niños no tengan acceso al culto. Y hasta 60 años, ¿no te parece un tope muy bajo? Que me digas hasta 75, bueno, se entiende. 60 años, personas que todavía están súper activas, y justamente los líderes de la iglesia, parecería que ellos sabían que nuestras iglesias están lideradas por ancianos. Ok, entonces los ancianos no van a la iglesia queda acéfala, queda sin guía. Es todo intencional. Se prohíbe el abrazo, se prohíbe juntarse fuera.
son migajas que nos han dado. Bueno, está bien, no importa, pero no vamos a salir a la calle a protestar por eso. Vamos a aprovechar, aunque sea esas migajas, pero no es lo único que podemos hacer. Cuidado de no irnos a los dos extremos, de salir a protestar ni quedarnos cómodos en la casa aceptando lo que nos dicen. Tenemos que encontrar el equilibrio. Por eso el apóstol Pedro, y yo te lo leí la semana pasada, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa? Actúen con inteligencia. Y el Señor Jesucristo dijo: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed mansos como palomas, pero astutos como serpiente. Entonces, ¿eso es la migaja que el mundo nos da? Bueno, está bien, la vamos a tomar, vamos a sacarle el mayor provecho al culto de 25 minutos. Yo te aseguro que cuando se nos permitan reunir, yo voy a tratar de que esos 25 minutos sean el mejor momento de tu día. Pero no es lo único que podemos hacer. Vamos a seguir viéndonos a través de la iglesia virtual, pero tampoco es lo único que podemos hacer. Vamos a salir a predicar a las calles, guardando el distanciamiento social, con cubreboca, pero vamos a salir a predicar. Por favor, hermano, por favor, hermana. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Y no pienses que esto va a mejorar. O tú piensas que esto va a mejorar. Hay cristianos que dicen: no, pero tranquilo, o sea, por ahora va a ser esto. Cuando pasemos al semáforo verde, ¿tú piensas que el mundo le va a permitir a la iglesia volver a hacer el culto como lo hacía antes? Pero no quiero ofenderte, pero no seas ingenuo. Estamos en los últimos tiempos. El príncipe de este mundo está mostrando sus garras, está tomando el protagonismo. Esto no va a mejorar, pero no tenemos que asustarnos con esto. Porque la iglesia del Señor es mayor que cualquier edificio. No estamos confinados a las paredes de un templo. Y no se puede enmarcar la actividad de la iglesia dentro de un protocolo. Si eso es lo que nos permiten hacer, en obediencia eso haremos, pero eso no es todo. Y porque la comunión de los hermanos no depende de lo que dure un tiempo del culto. Podemos salir del culto y seguir en comunión entre nosotros. Y porque el ministerio de la palabra no depende solamente de lo que se pueda exhibir o exponer detrás de un púlpito. Hay muchas formas de seguir comunicados con la palabra. Y porque la oración es patrimonio exclusivo del pueblo de Dios, y podemos seguir orando, como dice la Biblia: orad sin cesar en todo momento. Y porque, como vengo diciendo en este mensaje, y con esto termino, la proclamación del Evangelio no está confinado a un culto evangélico, debe ser a los cuatro vientos. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, nos despedimos leyendo este hermoso pasaje. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, yo diría protocolos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esa es la iglesia del Señor. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Querido hermano, espero haberte hecho despertar a la realidad de que este mundo se acaba y que tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, de que tu cuerpo y el mío se acaba en cualquier momento. Y tenemos que aprovechar cada día, y que las vidas de las personas que pasan a tu alrededor sin Cristo se acaban y les espera un infierno en llamas. Aprovechemos bien nuestro tiempo, dijo el Señor Jesucristo, porque los días son malos. Yo quiero ver una iglesia genuina, valiente, intrépida, al costo que sea. Hoy por hoy hay muchas cosas que podemos hacer. Es muy probable que, si el Señor no viene antes y estos protocolos sigan cada vez cerrando más el lazo de asfixiar la actividad de la iglesia, haga que la iglesia lamentablemente se divida entre los cómodos, que encuentran una excusa en la obediencia al Estado para no hacer lo que Dios te pide que hagas, y los valientes, que aún al riesgo de su propia vida, como fue en la iglesia primitiva, salgan a predicar el Evangelio a los cuatro vientos. Y esto estaba profetizado también por la Biblia que iba a suceder. ¿De qué lado vas a estar tú?
Que cuando el Señor Jesucristo venga no te encuentre detrás de una pantalla de celular, te encuentre predicando el Evangelio a un familiar tuyo que nunca lo hiciste, un amigo, a un vecino, un compañero de trabajo. Que así te encuentre el Señor, que nos encuentre con las botas puestas. Porque el diablo es muy astuto. Por mucho tiempo encerró a la iglesia dentro de las 4 paredes de su templo. Hoy está encerrando a la iglesia dentro de las 4 paredes de las casas de sus miembros. Pero nosotros tenemos que salir a predicar el Evangelio con prudencia, pero con valentía. Yo quiero verte el sábado. ¿Sí? Yo quiero verte el sábado, por favor, en el Parque Bicentenario. Nos juntamos allí 9:30 en la iglesia, dejamos los carros parqueados y el que no va a pie, porque no podemos entrar con vehículos, pero nos encontramos ahí a las 10 de la mañana en el Parque Bicentenario. Cuando entras, preguntar al guardia para qué lado queda la laguna. Creo que entrando queda para la izquierda y ahí nos vamos a encontrar. Vamos a estar saludándonos como corresponde. Vamos a estar, si quieres, con cubreboca, aunque bueno, en el aire libre es mucho más sano el ambiente. Vamos a estar sentados por familias allí como si fuera en el Sermón del Monte, ¿te acordás? Allí en el Evangelio de Mateo. Y vamos a escuchar la palabra de Jesús que nos va a animar. Vamos a orar, vamos a alabar. Y si hay alguien ahí que se acerca como curioso para ver qué pasa, le vamos a entregar un folleto, le vamos a hablar de Cristo. Porque aunque sea a 2 metros, sí se puede predicar el Evangelio. Querido hermano, hermana, te amo mucho en el Señor y espero que estemos en línea con esto porque el Señor viene pronto y tenemos que cumplir la gran comisión. Me despido, oro por vos cada día y que el Señor te bendiga.